Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Fernando y estoy representando a mi equipo que está conformado por Janet Rosales, José Ángel Torres y Rosedy. Bueno, el tema que voy a presentar, es que mis compañeros no tuvieron la oportunidad de hablar porque no sirven sus dispositivos. Entonces me encargaré yo de explicar, decir los temas en este video. Vamos a hablar sobre el equilibrio y los subtemas que conllevan el equilibrio, que sería constante de equilibrio, tipos de equilibrio, factores que afectan el equilibrio químico, principios de Charter, y va a ser otro subtema que va a ser constancia de producto de solución, que va a venir cinética química, velocidad de reacción, factores que afectan a la velocidad de reacción y factores que afectan a la solubilidad de un producto y efectos de ion común. Entonces empezaríamos con equilibrio y el primer subtema que voy a decir va a ser constante de equilibrio. La constante de equilibrio de una reacción química es un valor de su cociente de reacción en el equilibrio químico y un estado que se acerca a un sistema químico dinámico después de que haya transcurrido el tiempo suficiente, y en su comportamiento no tiene una tendencia media hacia un cambio adicional. Sería que si no tuviera un cambio hacia hacia termo hacia una química dinámica para que se transcurra el tiempo, para que cambie su composición y no tiene una tendencia mediable hacia el cambio adicional. Cambiaría el... Comenzamos con el siguiente tema, con tipos de equilibrio. Tipos de equilibrio son equilibrio el estable, aquel a que se vuelve por sí mismo un cuerpo que ha sido apartado de su posición, un péndulo ilustrado perfectamente de un equilibrio estable. El equilibrio inestable, aquel que el cuerpo no recupera la posición inicial, sino que pasa a una posición de equilibrio más estable. El siguiente tipo es equilibrio indiferente, aquel independiente de la posición del cuerpo, por ejemplo una rueda sobre su eje. Equilibrio inestable, aquel en la que el cuerpo no recupera la posición inicial, sino pasa a una posición de equilibrio más estable. Pensemos de un bastón que estaba parado sobre su pie y cae al piso. Vamos con el siguiente tema, que son factores que afectan el equilibrio químico. De los factores que afectan la velocidad de la reacción, solamente alteran el punto de equilibrio de dicha reacción. La concentración de las sustancias involucradas en una reacción, la presión, cuando reactivamos y productos y son gases, y la temperatura. Sería una mezcla en equilibrio. Se puede dividir en cambio de temperatura, cambio de presión y cambiando el volumen, y cambio de concentración de reactivos y productos. Se divide en esas tipos de cambios de un equilibrio, en una mezcla. Pasaríamos a constancia de productos de solución. El primer tema, nah, todavía me falta uno, pero pasamos con principio de Chater. El principio del de Chater, postulado en 1884 por Henry Louis Lee Chater, químico industrial francés, establece que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente la perturbación de un medio, que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. El término perturbación significa aquí un cambio de concentración, presión y volumen o temperatura que altere el estado de equilibrio de un sistema. El principio de Leitcher
se utiliza para valorar los efectos tales como los cambios. Al incrementar la temperatura se favorece el sentido endotérmico de la reacción. Sin embargo, al disminuirla se favorece el sentido exotérmico de esta. Al incrementar la presión afecta considerablemente a las reacciones gaseosas que a las reacciones que solo tienen la fase sólida o líquida. El sistema se desplaza donde hay un menor número de moles, y si disminuimos la presión a donde hay un mayor número de moles, note que aumentar el volumen es que equivalentemente al disminuir la presión y disminuirla es que equivalentemente al aumentar dicha presión, tanto al incrementar la concentración de los reactivos como disminuir la concentración de los productos, ocasiona que el sistema se desplace hacia los productos, y al disminuir la concentración de los reactivos y aumentar la de los productos, trae consecuencias que el sistema se desplace hacia los reactivos. La acción de un catalizador ocasiona que el equilibrio se alcance con un mayor eficacia de rapidez, pero no que un sistema se desplace ni un reactivo ni a un producto, es decir, que no afecta el equilibrio que trae la concentración del producto. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es cinética química, con el subtema de constancia del producto de solución. Cinética química es una área de la fisicoquímica que se encarga del estudio de la rapidez de una reacción. Como cambia la rapidez de reacción, baja las consideraciones variables que eventos moleculares se efectúan mediante las reacciones general, difusión, ciencia de superficies y catálisis. La cinética química es un estudio super puramente empírico y experimental, el área química que permite indagar en las mecánicas de reacción se consiste como dinámica química. ¿Qué es la cinética química? La cinética química es el estudio de las velocidades de la reacción químicas y de mecanismos mediante lo que tiene lugar. La cinética química introduce las variables de tiempo en el estudio de las reacciones químicas y estudia el camino que siguen los reactivos para convertirse en productos. ¿Cómo se aplica la cinética química? Usos de la cinética química: el estudio de los mecanismos de una reacción es una aplicación importante de la cinética química. La cinética también se puede aplicar a la aplicación de la optimización de las condiciones de un producto. Por ejemplo, en la síntesis en química orgánica, en reacciones analíticas, es una magnetofura química. Vamos a pasar con una pequeña explicación. La cinética química conlleva con la temperatura, presión, concentración, tamaño de partículas, luz y catalizadores. Bueno, reacción exotérmica tiene energía potencial con una reacción que conlleva a los productos y complejo activo, que con la reacción y el complejo activo se genera energía de activación, y con eso se conlleva la reacción exotérmica. La reacción endotérmica tiene una reacción con un producto que conlleva la misma forma, con la misma base, y eso conlleva la reacción que genera el complejo activo, y el complejo activo se genera con la reacción, con los reactivos, una energía de activación, y así lleva la reacción endotérmica. Vamos a pasar con la velocidad de reacción. La velocidad de reacción
está conformado por la velocidad de formación y la velocidad de descomposición. Esta velocidad no es constante y depende de varios factores como la concentración de los reactivos, la presentación de los catalizadores, la temperatura de reacción y el estado físico de los reactivos. Uno de los factores más importantes de las concentraciones son los recursos. Cuanto más partículas existen, con más volumen, más colisiones hay entre las partículas por unidad de tiempo. Al principio, cuando la concentración de los reactivos es mayor, también es mayor la probabilidad de que se den colisiones entre las moléculas y la velocidad sea mayor. A medida que la reacción avanza, al ir disminuyendo las concentraciones de los reactivos, disminuyen la probabilidad de colisión con ella la velocidad de la reacción. La medida de la rapidez de la reacción implica la medida de la concentración de uno de los reactivos o productos a lo largo del tiempo. Esto es, para medir la velocidad de una reacción necesitamos medir bien la cantidad de reactivos que desaparecen por unidad de tiempo, o bien la cantidad de productos que aparecen por unidad de tiempo. La velocidad de reacción se mide en unidad de concentración entre tiempo. Esto es un mol entre L entre S, es decir, un mol es entre L y S. ¿Cómo se calcula la velocidad de reacción? La velocidad de una reacción química relacionada al cambio de una concentración de reactivos o productos con el tiempo y se expresa usualmente en mol por entre L por S. Su velocidad se establece midiendo la variación de las concentraciones de los reactivos o de los productos con el tiempo. ¿Cómo se calcula el orden de la reacción química? Los números M y N se denominan órdenes particulares de la reacción. M con respecto al reactivo A y N con respecto al reactivo B. La suma de M más N nos da el orden total de la reacción y por lo tanto afirmaremos que la reacción es la primera orden con respecto a la sustancia A. ¿Qué es la velocidad de reacción? Les voy a dar un ejemplo. Al aumentar la intensidad de la luz, las partículas absorben más energía, lo que la velocidad de reacción aumenta. Por ejemplo, cuando el metano reacciona con cloro gaseoso, en la oscuridad la velocidad de la reacción es muy lenta. Puede ser acelerada cuando la mezcla es irradiativa bajo la luz difusa. ¿Cómo se realiza la velocidad de una reacción? La velocidad de una reacción se mide como la variación de una concentración de reactantes o productos conforme pasa el tiempo. Se determina que la velocidad de una reacción se puede hacer por medición de color, medición de presión de gas, cambios de temperatura o directamente cambios de concentración, entre otros. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que son factores que afectan la velocidad de reacción. Factores que afectan la velocidad de reacción. Existen varios factores que afectan la velocidad de una reacción química: la concentración de los reactivos, el grado de división, la temperatura, la existencia de los catalizadores y la superficie de contactos, tanto los reactivos con el catalizador. Los catalizadores pueden aumentar o disminuir la velocidad de reacción. Bueno, el siguiente tema es factores que afectan la solubilidad de un producto. Los factores que afectan la solubilidad de un producto, estos factores son superficie de contacto, agitación, la temperatura y la presión. Superficie de un contacto: al aumentar la superficie de un contacto del soluto con el solvente, la interacción del soluto y solvente aumentarán y el soluto se disuelve con mayor rapidez.
Bueno, vamos a pasar con el último tema, que es efectos de ion común. Efectos de ion común. Establece que en una solución química en donde varias especies se asocian de forma irreversible entre sí por un proceso de equilibrio incrementando la concentración de cualquier de sus componentes disociados mediante la adición de otros químicos que también lo contengan, causa incrementos en la cantidad de la asociación. Eso sería todo por este video. Gracias.